Bienvenidos, mi nombre es Estefania Andino y vamos a hablar sobre la mitosis y la meiosis dentro de la célula. En este artículo veremos que la mitosis y la meiosis, por qué son diferentes y cuáles son las fases de la mitosis y la meiosis. Comenzamos por las diferencias entre mitosis y meiosis para después explicar con detalle lo que es cada una de ellas. Diferencias entre mitosis y meiosis. En la mitosis, las células hijas tienen el mismo número de cromosomas, mientras que en la meiosis solo tienen la mitad de los cromosomas. La mitosis tiene células hijas idénticas a las células madres. En la meiosis no, pero se reproduce la recombinación genética. Mitosis solo tiene 2 células hijas, mientras que la meiosis tiene 4 células hijas. La mitosis. La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Dirán. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales y por tanto, la mitosis da lugar a 2 células exactamente iguales. Ahora vamos a explicar lo que son las fases de la mitosis. La primera fase es la interfase. En la interfase es el tiempo que pasa entre 2 mitosis o división del núcleo celular. Durante esta fase sucede la duplicación del número de cromosomas, es decir, del ADN. Así, cada hebra de ADN forma una copia idéntica a la inicial. Las hebras de ADN duplicadas se mantienen unidas por el centrómero. La finalidad de esta duplicación es entregar a cada célula nueva formada de la misma cantidad de material genético que posee la célula original. Además, también se duplican otros orgánulos celulares como, por ejemplo, los centriolos que participan directamente en la mitosis. La segunda fase es la profase. Durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma, que estos son los que abundan en todo el proceso de la mitosis y la meiosis. Desaparece el involucro nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en puntos opuestos en la célula y comienzan a formar unos finos filamentos que en conjunto se llaman uso mitótico. La tercera fase es la metafase. En la metafase, las fibras del uso mitótico se unen a cada centrómero de los cromosomas. Estos se ordenan en el plano ecuatorial de la célula, cada uno unido a su duplicado. En el caso de la célula animal, el uso mitótico se forma a partir de los centrómeros y en el caso de la célula vegetal se forman a partir de centros organizadores de microtúbulos. Se llama uso anastral. Ahora tenemos la anafase, la telofase y la citocinesis, que no es considerada una fase propia, pero es aparte de la mitosis. La anafase son las pares de cromosomas se separan en los centrómeros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación del movimiento del centrómero a lo largo de los microtúbulos del uso y la interacción física de los microtúbulos polares. La telofase es la última fase. Las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y se forman así las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles al microscopio óptico, o sea que a simple vista en el microscopio no se pueden ver. La citocinesis, como decía al inicio, no es una fase que se considere propia, pero es aparte de la mitosis. Con la citocinesis se produce la completa segregación del citoplasma y la separación en 2 células hijas, pero con el mismo número de cromosomas de la célula madre. La citocinesis es diferente a la célula animal y la célula vegetal. En el caso de la célula animal, la división se produce por estrangulamiento del citoplasma, mientras que en la célula vegetal la división se produce y se forma el fragmoplasto. Se va formando la nueva pared celular hasta que se dividen del todo. Ahora vamos con la meiosis. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en 2 etapas principales, meiosis 1 y meiosis 2, de las cuales hablaremos más adelante. La importancia evolutiva de la meiosis es fundamental, ya que mediante este proceso se produce la recombinación genética.
responsable de la variabilidad genética y en última instancia de la capacidad de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis. En la meiosis, las células hijas son diferentes de las células madres y con la mitad de cromosomas. En la mitosis, una célula diploide da lugar a dos células hijas diploides, clones de la célula madre. En la meiosis, una célula diploide da lugar a 4 células haploides diferentes de la célula madre. Es decir, de una célula salen 4, a pesar de que en la meiosis se forman 4 células madre. La primera división meiótica o meiosis 1. En síntesis, en la primera división meiótica se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formados por 2 cromátidas. Estos cromosomas, mitad de ellos de origen materna y otra mitad de origen paterno, o sea, de madre y padre. Después de haber sufrido algunos procesos durante la profase, en particular en el crossing over o recombinación del ADN, del cual hablaremos más adelante igualmente, se disponen en zona ecuatorial de la célula. Aquí no se dividen en las 2 cromátidas, pero se unen a la fibra del uso mitótico para poder migrar a los 2 polos. En este modo, cada pareja de cromosomas homólogos, una se dirige a un polo mientras la otra pareja al otro. Al final de la primera división meiótica se han producido 2 células y cada una de ellas con la mitad de los cromosomas homólogos. Esta es la diferencia fundamental con la mitosis. Como en la mitosis también la meiosis está formada por 4 fases, ahora las veremos a continuación. Fases de la meiosis. Como decía, tenía 4 fases: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase es la cromatina o el ADN visible en el núcleo celular. Se condensan de modo que se forman los cromosomas, estructuras con una forma de bastoncillo. Cada cromosoma aparece en forma de X, ya que está formado por 2 cromátidas hermanas, o sea, está formada por madre y por padre, por eso se forma, o por eso se le dice cromosoma X, unidos en un punto llamado centrómero. Las cromátidas derivan del proceso de duplicación del ADN, por lo tanto, cada una de ellas es idéntica genéticamente a la otra. En esta fase, y es el aspecto más importante de la meiosis, una vez que los cromosomas homólogos están unidos entre sí, se realizan intercambios cruzados a los genes. La membrana que rodea el núcleo desaparece y se forman unos microtúbulos proteicos que se extienden de un polo a otro de la célula. La importancia de la recombinación genética radica en que es el proceso por el cual se aporta variabilidad a la composición genética de las células resultantes. La metafase 1, la cromatina se condensa de nuevo, de modo que se puedan ver los cromosomas, formados por 2 cromátidas, unidos por el centrómero. Otra vez se formará el uso mitótico de los microtúbulos. En la anafase 1, durante esta fase, los cromosomas que están unidos al uso mitótico se separan uniformemente y migran por las fibras del uso hasta los polos de la célula. Finalmente, la fase de la meiosis 1. En los 2 polos de la célula madre se forman 2 grupos de cromosomas haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo, o sea, un cromosoma madre o ya sea un cromosoma padre. El citoplasma de las 2 células se distribuye y se realiza acitocinesis, es decir, la división celular de la célula madre en 2 células hijas separadas. Las fibras del uso mitótico se desintegran y los cromosomas se dispersan. A continuación veremos la segunda división meiótica o meiosis 2. La segunda división meiótica no incluye replicación del ADN. Los cromosomas formados por 2 cromátidas se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al uso mitótico. Las 2 cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. De este modo se forman 4 células, cada una de ellas con un conjunto haploide de cromosomas y sobre todo una variedad de distintos cromosomas, origen materno y paterno. Durante esta separación se verifica una distribución independiente de los cromosomas maternos y paternos. Así que al final habrá una variedad de diferentes cromosomas en las 4 células hijas. La meiosis 2. Aquí podemos ver las últimas 4 fases para completar el proceso de la mitosis y la meiosis.
Profase 2. La cromatina se condensa de nuevo de modo que se puedan ver los cromosomas formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. Otra vez se formará el uso mitótico de los microtúbulos. Es decir, metafase 2. Los cromosomas están dispuestos en línea ecuatorial, transversal respecto a las fibras del uso mitótico, de modo que cada cromátida mire a uno de los polos de la célula. Los centrómeros pierden contacto con las fibras. La anafase 2. Los cromátidas migran cada uno de ellos a los polos de la célula, moviéndose a través del uso mitótico. De esta manera, cada cromátida se convierte en un cromosoma. Y finalmente, la telofase 2, que con esto se concluiría la mitosis y la meiosis. En los dos polos de la célula se forman dos grupos de cromosomas. Las fibras del uso mitótico se disgregan, los cromosomas empiezan a desaparecer y al final se forma una membrana nuclear. El citoplasma de la célula se divide en dos y eso lleva a la formación de dos células hijas haploides. Esto es todo. Gracias por asistir.